compartir pantalla. Me van a señalar si en este caso. Mm, mm, mm. Ya, se ve pantalla, ¿no? La diapositiva. Sí, doctor. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya, muy bien, continuaremos en este caso con ese punto. Ya, a ver, ante las anteriores clases hemos ido ingresando a ciertos autores que han hecho aportes, como han podido ver en el desarrollo de cada una de las clases, han sido aportes que en la actualidad necesariamente se plasman ya en la organización de los estados. Asimismo, ciertos aportes a la naturaleza del hombre, cómo es la naturaleza del hombre y cómo va a ser el hombre en sociedad. Hoy vamos a desarrollar estos autores, ya que necesariamente ahora ya se van a comprender mejor, que de igual forma van a aportar, pero esta vez con más trascendencia en relación a la división de poderes. Ya, mire, por ejemplo, en aquí Montesquieu nos va a señalar que el hombre en su estado de naturaleza, el hombre está regido por leyes impuestas por Dios. Nos va a señalar, en otras palabras, que el hombre cree en un Dios, ¿ya? Y que al creer en ese Dios, necesariamente también el hombre, hay leyes que están, que son establecidas por un Dios y que necesariamente en este caso la sociedad o en este caso las personas deben cumplir. Entonces aquí nos está señalando, las leyes van a consistir en el reconocimiento de un creador, ¿no? Es lo que nos está señalando, que necesariamente las leyes están basadas en el reconocimiento de un creador, en la búsqueda del alimento. No necesariamente el hombre, usted sabe, no puede vivir aisladamente porque debe sobrevivir, debe aprender a convivir en este caso en sociedad. O ustedes en determinados momentos, en este caso, están aislados, no. ¿No ve? Van a trabajar, salen a la calle, tienen actividades porque necesariamente deben, ya en este caso, sobrevivir, alimentarse diariamente, ¿ya? Después nos va a señalar, en esta diapositiva ya nos hemos quedado en la anterior clase, la atracción, ya va a ser de igual forma, el hombre en su naturaleza debe ser o debe tener esa atracción ya a los por los semejantes, pero necesariamente al sexo opuesto. O sea, si es un hombre, debe tener atracción por una mujer. Y si es una mujer, debe tener atracción por un hombre, ¿no? Al menos eso en el tema de las religiones, los que son creyentes en este caso, ya en la actualidad se da, al menos los que procesan una religión, eso es lo que mantienen, ¿no? A pesar que en la actualidad ya hay muchas otras tendencias más que ya se han implementado dentro de la sociedad, pero para Montesquieu, el hombre en su estado de naturaleza debe ser así, señala, ¿ya? Y en este caso deben permanecer juntos, ¿no? Entonces es como otra característica más en este caso o un aporte más de parte de este autor.
A ver, vayámonos en este caso, cómo es el hombre en sociedad. Nos va a señalar que las leyes venían de la naturaleza de las cosas y de las relaciones sociales. O sea, nos está hablando aquí en Montesquieu que si bien en el anterior diapositiva está señalando el hombre en su naturaleza cree en un Dios, hay leyes impuestas por un Dios en este caso y que el hombre está regido a esas leyes, ya está regido a esas leyes de igual forma impuestas por Dios. Pero de igual forma va a haber otras leyes que van a nacer de las relaciones sociales. Así como en la actualidad, por ejemplo, nosotros, ya, ¿qué pasa? Los que son creyentes de una religión, creemos en las leyes impuestas por un Dios, ¿ya? En cierta medida la mayoría cumple, pero también en la sociedad, ¿ya? Tenemos ciertas normativas, ciertas leyes, como yo les señalé en su momento, eh, aquí tengo, por ejemplo, Código Penal, tenía la Constitución, el Código de las Familias, el Código Civil, recientemente ya estamos, este lunes es 1 de mayo, tenemos de los trabajadores la Ley General del Trabajo, la Ley de Seguridad Social. Entonces, esas leyes son producto de las relaciones sociales, ¿ya? Son normas o parte del derecho positivo. El derecho positivo va a ser en este caso ya las normas escritas, que de igual forma nosotros debemos en este caso cumplir, ¿no ve? Entonces ahí es donde nos está señalando aquí Montesquieu. Pensaba que la ley natural y la ley positiva se complementan. Evidentemente, en un momento se recuerdan que yo les he hablado de que el derecho, si bien es un conjunto de normas que van a regular la conducta del hombre ya o de una determinada sociedad, pero necesariamente va a haber dos tipos de derecho, el derecho positivo y el derecho natural. El derecho natural va a ser aquellos principios, valores que van a existir en la conciencia del hombre. ¿Ya? Por ejemplo, hay ciertos valores, principios que nosotros, que necesariamente son eternas, universales, ¿ya? Y que existen en la conciencia de la persona. Pero estos principios, valores que es que no están transcritas en cierta medida en el derecho positivo. Por eso en aquí Montesquieu está señalando eso, ¿ya? Derecho natural y el derecho positivo se complementan. Después también nos va a señalar, al comenzar en vivir en sociedad, ya va a terminar en este caso o termina la igualdad del estado de naturaleza, porque en su estado de naturaleza, supuestamente para Montesquieu, todos somos iguales, ya, pero necesariamente en aquí va a terminar esa igualdad. ¿Por qué? Porque como ya va a haber el estado, el derecho positivo, va a comenzar el estado de guerra entre los hombres. En la actualidad, por ejemplo, si bien el Estado es una institución, ya que va a ver la seguridad, la estabilidad, el bien común, pero cuando hay el tema de las elecciones o de ciertos cargos en diferentes niveles, por ejemplo, ya ahí empieza el conflicto. O alguien me va a dejar mentir, cuando se eligen presidentes de zona, no hay un conflicto. No puede ser un conflicto grande, pero en cierta medida hay nomás cierto interés por asumir de diferentes grupos esa instancia, ya sea por un bien común o ya sea por intereses personales, por ejemplo. Entonces, necesariamente va a iniciar ese tema, ¿ya? Pero también el Estado va a dar cierto grado de estabilidad también. ¿No ve? O podemos ver las elecciones cuando se eligen a los padres de familia, a nivel del alto las FEJUVES, a nivel distrital, tal vez algunos no conocen, pero vemos a nivel municipal o a nivel municipal siempre hemos visto o hemos visto siempre un solo frente. No, ha habido diferentes candidatos a nivel departamental de igual forma, a nivel del Estado que ha habido, en este caso, diferentes conflictos en las diferentes gestiones ya de cada gobierno, por ejemplo, ¿no? Y es por eso que en aquí nos señala cómo va a comenzar esa guerra, ese conflicto, en este caso entre los hombres, Montesquieu está señalando, y es por eso que es necesario regular esos derechos. ¿Ya por qué? Porque cuando empieza el derecho positivo, por ejemplo, hay el Estado, va a haber los derechos políticos, donde las personas pueden acceder a esas instancias de administración del Estado. ¿No? Va a haber elecciones para el Ejecutivo, el Legislativo, de otras instancias más. Entonces va a haber un conflicto, porque a la sociedad se le ha dado el derecho por esos derechos. Por eso en aquí Montesquieu señala, es necesario regular esos derechos.
Ustedes mismos en un momento, en este caso, se van a postular para ciertos cargos o ustedes mismos van a querer acceder a otros cargos. Entonces, va a haber un conflicto, ¿sí o no? Peor todavía si no está regulado esos derechos que ustedes tienen. Por eso los estados ya regulan a través de la Constitución y a través de las leyes políticas, ya, como es la ley del órgano, el órgano electoral, la ley del régimen electoral, la ley de organizaciones políticas, o a nivel, por ejemplo, de vecinos, hay los estatutos, o a nivel municipal, de igual forma, está establecido en la ley, o a nivel de la misma universidad, tenemos nuestro estatuto. Tenemos nosotros derechos de acceder a instancias de poder. Pero si no están regulados esos derechos, estimados jóvenes, todo va a ser un caos. Entonces, por eso que Montesquieu nos señala que es necesario regular esos derechos. Montesquieu en su etapa nos señala, o sea, en su época, hay que regular el derecho político entre gobernantes y gobernados. Hay que regular el derecho civil, regula las relaciones entre particulares. Y si no más me recuerdo, en las anteriores clases, de igual forma, constantemente, al menos el suscrito se ha señalado, ya hay tres ramas grandes del derecho. El derecho, el derecho público, que regula el derecho público, las relaciones entre los particulares y el Estado. El derecho, en este caso, privado, va a regular o va a ser un conjunto de normas, ya, porque que va a regular las relaciones entre los particulares. El derecho social, por ejemplo, va a regular en este caso las relaciones entre los particulares, la sociedad y algunas instituciones públicas o en este caso privadas, ¿ya? Porque van a ver ustedes dentro del derecho privado, va a haber otras ramas del derecho, ya como el derecho penal, derecho constitucional. Eso ya, ese tema ustedes ya lo van a profundizar en introducción al derecho. En derecho privado, al año ya van a ingresar a civil unos, ya personas en tercer año obligaciones, cuarto año contratos, quinto año sucesiones. Eso regula las relaciones entre los particulares. ¿Ya? Entonces, bien interesante ese ámbito del tema de la introducción al derecho que están desarrollando ya ustedes con otro docente, ¿no? Entonces, eso nos señala Montesquieu. Pero en la actualidad, no solamente el tema de los derechos que tenemos nosotros, no solamente se regula el derecho político, el derecho civil, sino ya se regula el derecho laboral, el derecho de la seguridad social, el derecho de las familias, el derecho penal, el derecho constitucional. O sea, es amplio el derecho bancario, el derecho comercial, todas las ramas, en este caso, relacionados al área del derecho, ¿ya? Montesquieu, en este caso, nos va a hablar de este tema, de el origen del Estado. Ahora, ese aporte que en este caso Montesquieu da en relación al origen del Estado, se establece el Estado. ¿Ya? Y es imprescindible, nos señala Montesquieu, la separación, estimados jóvenes, de poderes. Es importante, nos está señalando, la separación de poderes. Y ahí nos habla de la sede legislativo, ejecutivo y judicial. En el caso boliviano tenemos órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Anteriormente, antes de la Constitución de 2009, teníamos solamente tres poderes en este caso. Y es dependiendo de la organización, estimados jóvenes, de cada uno de los estados. También va a señalar, va a considerar tres formas, en este caso, de gobierno. Una es la república, ¿ya? O en este caso donde el pueblo recae todo el poder o la soberanía recae en el pueblo. Después tenemos el monárquico que nos va a señalar que el rey hay un rey que está en sujeción en este caso, que aplica o que en este caso está establecido ese tema del rey dentro de los estados en las leyes y en su momento también a nivel universal ha existido esa etapa, ya, reyes que concentraban, en este caso, toda la concentración de esos poderes o de esos órganos, pero que necesariamente estaba establecido también en su ley. En las mismas leyes están establecidos y el rey en este caso, o esa autoridad como parte del Estado. O también señala otro tipo de gobierno, el despótico. El poder reside en una sola persona.
el déspota. Entonces nos va a hablar en este caso Montesquieu. Pero en este caso, en el caso boliviano, pues nosotros seguimos siendo una república, pero ya con más característica. Porque la república, ¿qué es? El Estado de Derecho, la división de poderes, la soberanía del pueblo o el gobierno del pueblo. Y Bolivia tiene esas características, solamente que nosotros ya hemos ascendido dentro del tema constitucional a las naciones y pueblos indígenas, las lenguas, otro tema en el tema jurídico, en el tema económico. Somos plurales en muchos temas, por eso también Bolivia, ya de las reformas que ha realizado en la Constitución, ahora que ya está vigente a partir de 2009, somos un Estado plurinacional, por ejemplo. Ya, entonces tenemos sí de las características de una república, solamente que hemos ampliado ya más, en este caso, en relación al tema de república. ¿Ya? Porque república en este caso también se basa al Estado de Derecho, un Estado subordinado a las leyes, a la división de poderes, que debe haber ciertos órganos o poderes dentro del Estado, que debe ser el poder del pueblo, gobierno del pueblo o la soberanía recae en el pueblo, en un Estado representativo y seguimos teniendo nosotros esas características, solamente que ya hemos incorporado otros escenarios más en el marco constitucional y es por eso que le hemos denominado Estado plurinacional. Ya más otros aspectos más que en segundo año en Derecho Constitucional ya lo vamos a desarrollar. Entonces, miren, aquí Montesquieu ya hace ese aporte ya de la separación de poderes. Vayámonos. Ya, ahora sí. A la unidad 4. Mire, ya en aquí vamos a desarrollar otros aportes de Rousseau, Thomas Jefferson y Emmanuel Joseph. ¿Ya? Que de igual forma son aportes a los actuales ya estados modernos en este caso. A ver, Rousseau nos va a señalar el hombre en su naturaleza, estimados jóvenes. El hombre primitivo veía, en este caso vivía aisladamente, nos señala. Y eso podemos ver en la comunidad primitiva, en la primera forma de organización ya de una sociedad. La comunidad, en este caso, primitiva. Y en ahí vivía el hombre, era en este caso, vivía en ciertos escenarios aisladamente, pero como el hombre es en este caso social, como el hombre en este caso necesita sobrevivir, necesita alimentarse, necesariamente en este caso tenía para satisfacer sus necesidades, tenía que vivir en sociedad. Renay Rousseau nos señala, el hombre vivía aisladamente, era un buen salvaje, poseía una inocencia natural. ¿Ya? El hombre es su naturaleza. Pero como les he señalado, incluso ustedes en introducción al derecho de igual forma deben estar desarrollando. El hombre es un ser social, no puede vivir aisladamente para satisfacer sus necesidades, sus condiciones de vida. Necesariamente debe vivir en sociedad. Porque, por ejemplo, en la actualidad, nosotros no podemos vivir aisladamente. Necesitamos de celular, necesitamos de la tecnología, necesitamos ir a trabajar, necesitamos trasladarnos. Entonces, al satisfacer esas cuestiones, tenemos que vivir nosotros en sociedad, ¿no? Porque el celular es producto de esa convivencia en sociedad. Las movilidades, el trabajo es producto de esas convivencias en sociedad, de ese desarrollo. ¿Ya? Otras personas tienen otras actividades, nosotros de igual forma, entonces desarrollamos en este caso, ya más en este caso en el ámbito hasta tecnológico dentro de la sociedad. El hombre nacía bueno, es la sociedad quien lo corrompe en este caso. Es lo que señala Rousseau. Como el hombre era bueno aisladamente, tenía una inocencia, era un buen salvaje, cuando se implementa o cuando es parte de la sociedad, es la sociedad en este caso quien lo corrompe. Hay una parte, ustedes en este caso en segundo año, en criminología van a señalar, van a avanzar. Uno de los elementos para que las personas cometan delito es el ambiente, ¿ya? O sea, si yo vivo en un ambiente donde hay una buena formación, buena educación, donde cometer ciertas faltas o delitos es malo, entonces yo necesariamente no voy a cometer delitos porque sé que necesariamente esos temas son malos.
¿ya? O voy a entrar adentro. Pero si estoy en un ambiente, por ejemplo, o esa persona se forma en un ambiente donde cometer delitos es normal, entonces esa persona va a crecer en ese ambiente. Ya entonces está relacionado ese concepto. Ya el hombre es necesariamente bueno, pero es la sociedad quien lo con. Es uno de los elementos, por si acaso. Ustedes van a avanzar más elementos en criminología. Y en la actualidad necesariamente se ha dado investigaciones, aportes. Ya, si vemos una persona o un niño crecer en un ambiente de violencia, el niño cuando es grande, en cierta medida, ya no, no en todos los casos, pero es violento. Pero si el niño nace en un ámbito de amor, en un ámbito de educación, más formalidad y otras características de familia, ese niño necesariamente va formándose diferente, ¿no? Porque esta se relaciona con el colegio, con diferentes cuestiones, estimados. El tema de criminología, de igual forma, al igual que el derecho constitucional, al igual que el derecho administrativo que van a desarrollar en segundo año, son bien importantes en este caso para la formación de los futuros abogados. Ah, vayámonos en aquí, el de Rousseau, en este caso, el hombre en sociedad. Nos va a señalar ya en este caso cuando el hombre, si bien en su estado natural es libre, pero cuando ya vive en sociedad es menos libre. ¿Por qué? Porque necesariamente el hombre se le regula mediante leyes. Ya no tiene esa libertad. Imagínense, yo, por ejemplo, estoy viviendo en un pueblito o aisladamente. Entonces puedo hacer lo que yo quiera, ¿no ve? Puedo caminar y trasladarme, puedo andar en otros espacios vestido, no vestido, en otros espacios soy libre, ¿ya? Porque estoy aisladamente. Pero cuando vivo en sociedad, no, ya tengo ciertos límites. Necesariamente tengo que vestirme en cierta formalidad o cubrirme mínimamente el cuerpo. No puedo salir en mi estado natural afuera, por ejemplo. ¿No ve? De igual forma, no puedo cometer delitos o no. O sea, hay ciertas cuestiones que las leyes ya te van a limitar. Ya, por eso aquí Rousseau nos habla, porque pierde la libertad natural. Rousseau también nos va a señalar, estimados jóvenes, que la sociedad es un engaño, porque los hombres pensaban que en este caso unían para defender a los más débiles, desprotegidos, y terminan defendiendo en este caso ya los intereses de los más ricos. Eso nos habla en relación incluso ya cuando las personas se organizan en una sociedad, en un estado posteriormente. Entonces, el estado, los diferentes niveles, terminan defendiendo nomás en este caso los intereses de los más, como en la actualidad, ya. En esos momentos, por ejemplo, Rousseau habla de los más ricos, porque hay de igual forma había clases sociales. En la actualidad ya no hay solamente clases sociales, hay otras subgrupos más dentro de una determinada sociedad que en los temas más adelante vamos a desarrollar. Por eso más adelante vamos a avanzar el tema del poder, el tema de las clases sociales, ¿ya? El tema necesariamente cómo se organiza el tema del poder y las clases sociales dentro de un Estado y cómo el Estado va a proteger esos intereses, ¿ya? De igual forma nos está señalando aquí Russo, la desigualdad surge a partir del derecho a la propiedad y a la autoridad, en este caso, y la autoridad para salvaguardarlo. ¿Ya? ¿Por qué señala Rousseau esto? Porque si no existiría la propiedad privada, no existiría conflictos en este caso, o no, no existiría esa desigualdad dentro de una sociedad. Eso es lo que señala Rousseau. Hay la propiedad privada, entonces hay una desigualdad, porque otros van a tener más y otros menos. Los que tienen más siempre van a querer proteger su propiedad y van a querer más, y los que tienen menos o los que tienen más van a vivir a costa de los que tienen menos, por ejemplo, ¿no? Entonces, necesariamente es bien interesante ese ámbito, ¿ya? Y por eso Rousseau más parte en el tema de en este caso, en el tema de que la propiedad debería ser más, en este caso, colectiva, más colectiva, porque al existir la propiedad privada, entonces necesariamente siempre va a haber esa desigualdad, porque otros tienen más y otros menos. Piensa que la propiedad no debe ser un derecho individual, ¿no? Porque es el origen de la desigualdad y la pérdida de la libertad. En este caso, él plantea otra forma de propiedad, ya de crear una propiedad como en la comunidad primitiva. No había la desigualdad, había una ayuda, una cooperación, pero ya es dependiendo ya de la organización de cada estado.
¿ya? Porque necesariamente actualmente nuestra constitución misma política del Estado reconoce, ojo, la propiedad privada, garantiza la propiedad privada. Vayámonos al tema del origen del Estado, estimados jóvenes. Va a plantear, nos señala en este caso ruso, ¿ya? O plantea una transformación del Estado mediante la creación de un contrato social, ¿ya? Entre las personas y la comunidad. El origen del Estado se ha dado, nos señala, ¿ya? Ruso, mediante un contrato social, ¿ya? Las personas, la comunidad firman un contrato social, ¿ya? Donde en ese contrato social se va a basar en derechos, deberes plasmados en un contrato. En la actualidad, nosotros, ¿qué vemos? Hemos creado en 1825, o Bolivia se ha declarado independiente, producto de esas luchas sociales que ha habido. ¿Ya? Más allá de los intereses de los sectores o de las clases de ese momento, ¿ya? Yo solamente estoy dando ese ejemplo con esta diapositiva. Bolivia en 1825 se declara independiente, ¿ya? Vamos a imaginar que en otras palabras toda la población, toda la sociedad hace ese contrato social, hace ese acuerdo de las personas y la comunidad, en este caso, de declararnos independientes. Y en 1826 establecemos nuestros derechos y deberes plasmados en un contrato. ¿Y cuál va a ser ese contrato? Va a ser la Constitución Política de 1826. Los estados son así, ¿ya? El tema de los derechos, deberes están plasmados en un contrato. ¿Y cuál va a ser ese contrato en la actualidad? Es la Constitución Política del Estado, ¿ya? De igual forma, aquí nos está señalando, y el Estado es la entidad que se crea para hacer cumplir dicho contrato. Tenemos el Estado, tenemos una constitución donde están nuestros derechos, nuestros deberes. ¿Quién se va a encargar de hacer cumplir esa constitución? El Estado. ¿Y el Estado por intermedio de qué? Uno de los órganos y dos por parte de las instituciones. Las anteriores clases se señalaron, ¿no ve? El Estado funciona con órganos y en este caso instituciones como la policía, las Fuerzas Armadas, la Contraloría, la Defensoría. Todo. Entonces, ambos de una u otra forma se encargan de hacer cumplir la Constitución. ¿Ya? El contrato social en este caso, ya para Rousseau, ya va a ser la voluntad general o crea la voluntad general. La constitución que tenemos nosotros es producto de la voluntad general. Hemos hecho un referéndum donde todos hemos aprobado, ¿ya? Por eso nos señala eso el tema de Rousseau. Es producto de la voluntad general, ¿ya? Que es la suma, miren, de la mayoría de voluntades. Es la que tiene que decidir la actuación entre los gobernantes y el Estado. La voluntad es soberana. El resultado es la democracia directa. El poder es ejercido por el pueblo en una asamblea. En la actualidad ya son por medio de elecciones. Necesariamente también aquí Rousseau está hablando en relación a esa voluntad general, ya de que en un estado difícilmente el 100% o todas las personas van a estar de acuerdo. Hasta ustedes mismos en su curso, en un momento se van a reunir o debaten todo. Difícilmente los 100 digamos que son 100 en este caso, los 100 todos van a estar de acuerdo. Digamos que quieren hacer una actividad, digamos, una cena. No todos los 100 van a estar de acuerdo. Van a querer hacerlo en un horario, no todos. Pero Rousseau aquí nos habla de la voluntad general, la voluntad de la mayoría, ¿ya? Por ejemplo, en las elecciones para ser presidente hay muchos candidatos y suficientes con el 50+1. Difícil que se logre un 100%, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, el 50+1 es la voluntad de la mayoría. Algo más razonable que el siguiente autor en este caso nos va a hablar. La voluntad de la mayoría, pero que siempre y cuando sea razonable. La mayoría no puede ser un 10 o un 20, por ejemplo, un ejemplo. ¿Ya? Una autoridad tanto municipal, departamental, tiene que ser una voluntad de la mayoría. Y si hablamos de un 100%, una voluntad de la mayoría es el 50+1, por ejemplo. Ya en algunos casos, por ejemplo, en el caso de la universidad, para el tema del rector, creo que es el más del 60%, porque antes era ganar con el 75%, pero ha habido reformas y en este caso es 60%. ¿Eh? O sea, varía en este caso, estimados jóvenes, ¿ya? Cómo le entiendan esa institución, el mismo Estado, esa voluntad por la mayoría.
Vámonos con este tema de Thomas Jefferson, estimados jóvenes. Thomas Jefferson. El hombre en su estado de naturaleza y en este caso en sociedad. Jefferson, de igual forma, jóvenes, ha aportado mucho a los actuales estados modernos, ¿ya? Pero vayamos a este punto. Nos va a señalar que promovía una renovación periódica de la revolución, que consistía en este caso, miren, Jefferson nos va a hablar de una renovación periódica de la revolución. ¿En qué consiste? En una reformulación de las normas basadas en las necesidades de las nuevas generaciones. Todo Estado, ya sea gobernado anteriormente por emperadores o por reyes en este caso, estaba en sujeción a las leyes, estimados jóvenes. Pero Thomas Jefferson nos habla, en este caso, miren jóvenes, Thomas Jefferson nos va a hablar en este caso, en relación a este punto, renovación periódica de la revolución, de que debe haber una reformulación de las normas en base a las necesidades de las nuevas generaciones. Y en la actualidad y tanto en el pasado se han cumplido. Las normas no han sido eternas, al menos el derecho positivo, no son eternas por si acaso. Las normas del derecho natural, eso sí son eternas y universales, pero no están escritas. Sin en cambio, el derecho positivo son normas escritas y son normas que están por un tiempo determinado. Ya, o como en el caso boliviano en otros estados, las constituciones no han sido eternas. En un momento en los estados no había poderes. Ha habido después reformas y necesariamente se han establecido los poderes, en el caso boliviano, órganos. En los estados anteriormente no había las elecciones, no había la democracia representativa, pero en la actualidad en los estados se da. ¿No ve? Actualmente nosotros mismos podemos ver que estamos constantemente en las reformas de las normativas del derecho positivo. Y eso no va en contra de la sociedad. Necesariamente, en algunos casos sí protegen intereses de clases sociales, pero en cierta medida, en su mayoría, perdón, necesariamente debe ir acorde a las necesidades de la sociedad. ¿Ya? Vayámonos en este caso también, Jefferson nos va a señalar, plantea la importancia de tener acceso a la educación. Es muy importante que la sociedad, las personas tengan ese acceso a la educación. Nos va a señalar en ese tema que es muy importante el tema de la educación. Ya, ya cada estado verá en este caso si trasciende en este caso o ve en este caso importante el tema de la educación. Si vemos nosotros cuando desarrollamos en derecho constitucional en segundo año, van a señalar que el tema de la educación, la salud para el Estado es una función suprema, es una función importante, primordial. Ahora en la actualidad si se cumplirá o no se cumplirá, pero la cosa es que la Constitución está y las autoridades deben cumplir, ¿ya? Pero en algunos casos no la cumplen, ¿no ve? No podemos en este caso ver que todos los artículos de la Constitución necesariamente estén o se están cumpliendo, ¿ya? Vayamos al último punto. Señala que debe ser, en este caso, que debe prevalecer la voluntad de la mayoría dentro de los estados que están organizados o que hay una determinada sociedad, porque va a haber esa organización, esa forma de elección de representantes. Entonces, para Thomas Jefferson, dentro de una sociedad se debe prevalecer la voluntad de la mayoría y que esta voluntad de la mayoría debe ser lo más razonable para ser legítimo. ¿Ya? Y en este caso legal, porque lo legal debe estar establecido esa voluntad de la mayoría en la norma. Por eso es legal y legítimo porque es la voluntad de la mayoría. Ahora, mire, como si va a señalar un ejemplo nomás en el curso. Ustedes en un momento, a ver, el lunes tienen un seminario, digamos, y el curso se va a reunir, el curso va a señalar, asistimos, no asistimos, suspendemos las clases o no. Entonces, ustedes digamos que son 100, entonces ahí van a empezar a votar. No, la mayoría ha ganado, ¿no ven? En algunos casos pueden hacer prevalecer la voluntad de la mayoría del 40 o de 30, porque los demás han dicho sí, no, sí, se ha dividido.
O en algunos, ¿qué pasa si la mayoría dice el 50 más 1, estamos de acuerdo? Y hay otros que no van a querer, por ejemplo, ¿no ve? Miren, siempre hay esa discrepancia, ¿ya? No es malo, eso es democracia también, por si acaso, ¿ya? Entonces, se acata nomás la voluntad de la mayoría. ¿Y el 50 más 1 es razonable o no es razonable? Es razonable, ¿ya? Porque si son 100, el 50 más 1 está de acuerdo, por ejemplo, ¿eh? Y es legítimo. ¿Eh? Entonces, es un ejemplo. Lo mismo va a pasar en los estados, a pesar que en los estados es más complejo, ¿ya? Porque son elecciones para presidentes municipales, departamentales, incluso cuando hay asambleas, reuniones en las FEJUVES, presidentes de zona, distritos, presidentes de paz de familia, en algunos casos hay conflictos. Pero si no acatamos esa voluntad de la mayoría, vamos a estar en un conflicto. Entonces, pues hay momentos, hay que nomás respetar esa voluntad de la mayoría, que en este caso es lo que sea siempre y cuando lo más razonable. Para Thomas Jefferson, estimados jóvenes, el origen del Estado. Si bien Montesquieu nos señala, miren, Montesquieu en el anterior diapositiva hemos desarrollado que nos va a plantear la separación de poderes. Jefferson no solamente habla, ya a pesar que tiene con la misma esencia, pero no de separación. Ya. Jefferson va a hablar en este caso de la división de poderes, que es casi similar, ya, porque ahí va a dar más aportes en relación a esta división de poderes. Mire, que necesariamente debe haber una división de poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y que en este caso la forma de elección de estas instancias, de estos poderes, debe ser representativo, donde los representantes para estos poderes del Estado ya deben ser elegidos o deben ser electos por votación. Por eso Jefferson plantea el sistema representativo como una salida alternativa, ya como una forma de autogobierno. Necesariamente en este caso nos está estableciendo eso Jefferson, ya que necesariamente, si bien va a haber la división de poderes en los estados, que necesariamente estos representantes deben ser electos por el pueblo. Por eso también nos habla el anterior Auto Montesquieu, la soberanía reside en el pueblo, el poder tiene el pueblo. Igual Thomas Jefferson va a establecer eso, porque él mismo nos plantea que estos representantes de poderes deben ser elegidos de forma electiva. Ya. Ahora mire, de igual forma nos va a hablar, como podrán ver en el tema de la educación, para Jefferson, ya, la educación era primordial. Las personas podían aprender democracia practicando. Vamos a los últimos puntos. La soberanía recae en el pueblo. El pueblo debe estar ilustrado. Pensaba que era más seguro tener a todo el pueblo ilustrado y en un alto nivel científico. En la actualidad, necesariamente nosotros, por ejemplo, no somos un estado de primer mundo, ya no somos un estado desarrollado en este caso, no somos una potencia a nivel mundial. Es por el tema también de que hay que hacer ciertas modificaciones o hay que implementar otros mecanismos en el tema científico, en el tema tecnológico, en el tema de la educación. Si bien hay estados como Estados Unidos, imagínense, miren, en este caso Rusia, China y otros estados que son de trascendencia a nivel, cada estado con su propia característica, ¿no? Pues porque necesariamente, por ejemplo, manejan el tema tecnológico, manejan el tema científico, ¿ya? En el tema de la educación son más de una otra forma adelantados, ¿ya? Ven mecanismos en este caso, en relación, porque un Estado es desarrollado, jóvenes, por el tema de la educación, ¿ya? Por el tema de la educación. Y por otros elementos, por una buena administración de la justicia, una buena administración de la administración del mismo Estado, es bien interesante, ¿ya? Entonces, en ese sentido, Thomas Jefferson hace énfasis a eso. Y estos elementos, como podrán ver, ya han sido implementados, estimados jóvenes, ya en las constituciones. Por ejemplo, aportes al concepto de Estado por parte de Jefferson. Ha sido en este caso uno de los
autores que de una otra forma, de las personas que han ayudado ya a redactar la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. Si revisamos la Constitución, nos va a hablar del tema de la educación. Hay el tema basado del tema de la división de poderes, del tema representativo. Entonces, necesariamente son aportes que en la actualidad, de una u otra forma, se han mejorado, que en la actualidad, de una u otra forma, como también nos está señalando, por ejemplo, Jefferson, como podrán ver en esta diapositiva, de que debe haber esa reformulación de las normas basadas en las necesidades de las nuevas generaciones. Entonces, en la actualidad, por ejemplo, eh, en la actualidad, no es lo mismo la sociedad de hace años en relación a la sociedad de hoy, ¿no ve? O Bolivia no es la misma sociedad o la misma organización de 1825-26. En la actualidad es diferente. Las normativas en esos momentos eran acordes a esa realidad. Ahora las normativas están acordes a esta realidad. Pero esos aportes han servido para ilustrar a la sociedad. Esos aportes han servido para que de una u otra forma los estados tengan una mejor organización. Después, de igual forma, nos va a señalar un aporte de Jefferson, la igualdad de derechos de todos los hombres, donde todos los hombres son iguales, la libertad de expresión, la libertad de reunirse, la libertad de religión, la libertad de petición, donde el gobierno es en este caso el servidor y no el dueño del pueblo. ¿Ya? También nos va a hablar que filosóficamente tenía dos temas, temas de los derechos individuales y derechos de la revolución. ¿Ya? Y en esos derechos de la revolución estaba hablando en este caso el tema de la reformulación de las normas, ya de que necesariamente se deben reformar ciertos aspectos, porque nada es eterno, al menos dentro del derecho positivo. ¿Ya? Los cuales fueron aceptados, nos va a señalar, por los habitantes de Estados Unidos y posteriormente ha influido de igual forma en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa ha sido un aporte también en este caso por Joseph Sieyes, de igual forma que de una u otra forma ha aportado también en este caso en ciertos aportes para el origen del Estado. Ahí terminamos con este autor, ya que tenemos 4 minutos y vamos a generar debate en este caso. Miren, el día martes no hemos pasado clases, esto por el tema que se estaba desarrollando las jornadas dentro de la carrera. Evidentemente, tal vez no todos han participado, ya, pero necesariamente se han organizado comisiones y en las cuales tenían que estar nomás en este caso los docentes para dar ciertos aportes. Miren, en este caso, Emanuel nos va a señalar en relación a la Revolución Francesa. Miren, y es bien interesante este punto. Hay videos, hay teóricos, esa revolución de igual forma ha hecho aportes en en otras revoluciones de otros estados, por ejemplo, ya tanto la revolución de Estados Unidos y la revolución francesa. Ustedes saben que en la Edad Media, que estaba en este caso Francia, había el clero, la nobleza y el estado llano. ¿Ya? Este autor nos va a hablar en un texto, en sí se pregunta, ¿no ve? ¿Qué es el tercer estado? Y el tercer estado era la población, ¿ya? Donde la nobleza, el clero, por ejemplo, este autor les consideraba como otro estado, primero y segundo estado. Y sin en cambio la población era el tercer estado. Pero ¿qué es qué somos? En sí se preguntaba. ¿Qué somos nosotros? Nosotros que somos el tercer estado, somos la mayoría, ya eran la mayoría. Y él se pregunta en este caso, si bien nosotros somos la mayoría, pero ¿por qué en este caso carecemos de privilegios? Tanto privilegios jurídicos, privilegios económicos, y es por eso que él se pregunta, ¿qué es el tercer estado? Ya porque eran la mayoría, imagínense, y no tenían derechos en algunas cuestiones, eran discriminados en el tema económico, no estaban reconocidos jurídicamente, ¿ya?
Y es en ese caso que él habla en el texto de una nación o una sociedad completa, porque esa era esa población. Pero ¿por qué dentro del Estado somos carentes del tema jurídico y carentes en el tema económico? Entonces, por eso señalaba, ese autor Emanuel señalaba, nosotros como tercer estado no necesitamos de los demás estados, porque nosotros somos la mayoría, porque hay los temas de los privilegiados, perdón, y los no privilegiados, y nosotros que somos la mayoría, una nación, él planteaba eso, ese aporte, no somos privilegiados, porque a pesar de ser grande, la mayoría, somos una sociedad completa, no necesitamos de los demás estados. Y es por eso que él plantea dentro de ese tercer estado la Revolución Francesa, ¿ya? Plantea una Asamblea Nacional, plantea la democracia, plantea la soberanía popular, plantea la Declaración de los Derechos del Hombre. Y en este caso, y se constituye en un Estado republicano y democrático, en este caso, producto de la Revolución Francesa, Francia en este caso se ha dado. Ahora tiene otras características, evidentemente, y a pesar que ha pasado en la Revolución Francesa por diferentes etapas, ¿no? Pero de manera sintética podemos ver eso. Y ¿por qué creen que en la actualidad la soberanía recae en el pueblo, donde se debe acatar la voluntad de la mayoría? Porque anteriormente, si bien había autoridades, pero necesariamente la mayoría era discriminado, la población, el pueblo, no tenía esos aspectos jurídicos y económicos. Y es por eso que a partir de ese aporte se plantea, no, nosotros en este caso somos la mayoría, la mayoría. Se debe implementar la voluntad de la mayoría. Ya, la soberanía debe recaer en el pueblo, porque ellos son la mayoría. ¿Ya? Ya. Con ese punto, estimados jóvenes, hemos concluido la clase de hoy. Dejar de compartir. Ya, muy bien. Nos vemos el día martes. Ya el lunes, por ejemplo, es feriado a nivel nacional. Más bien, el lunes conmigo no pasamos clases. El día martes, en este caso, vamos a retomar las clases y vamos a generar de una u otra forma cierta participación en relación a estos aportes de los teóricos y vamos a ingresar al tema 5, estimados jóvenes. Abrazos, que tengan un buen descanso, estimados jóvenes, y un buen provecho en la cena. Hasta luego. Licenciado, licenciado, Hasta luego, licenciado, licenciado. mil Luego, disculpas, una licenciado. consulta, licenciado. Hasta luego, licenciado. Bueno, licenciado, No se preocupen, cualquier duda, consulta lo vamos a absolver el Hasta luego, día martes, ¿ya? licenciado. Ya son las 9, entonces no quiero quitarle algunos minutos al hasta luego, próximo. licenciado. Hasta luego, Abrazos, jóvenes. licenciado. Abrazos. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado, hasta luego. Luego, licenciado. Hasta luego, doctor. Creo que la delegada estaba diciendo no se van a salir del grupo. Tenemos que quedar sobre el desfile.